En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Buenos días, señores auditores. Les damos la bienvenida al programa Una Sola Voz de este sábado 10 de diciembre de 2022. Soy Milton Iglesias Espinosa, director de Multigremial FACIR, reemplazando a nuestro querido conductor titular, don Carlos Fica Cisterna, quien se encuentra con su familia en Singapur, visitando a su hija que reside en esas lejanas y hermosas tierras. Desde aquí le deseamos que disfrute en compañía de sus nietas, hija y yerno, y que disfrute sobre todo del orden de un país desarrollado, lejos de lo que lamentablemente estamos viviendo en el nuestro. Carlos, desde aquí te agradecemos el gran trabajo que realizas incansablemente en pos de nuestros objetivos, pero ahora te deseamos un grato y completo descanso junto a Patricia, tu abnegada esposa. Nuestro programa, Una Sola Voz, la voz del mundo militar en retiro, lo pueden escuchar en las frecuencias habituales de la Radio Portales de Valparaíso, en AM 840 kHz y en FM 89.5 MHz. También lo pueden escuchar en todo Chile a través de Internet, en portalesfm.cl. También queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo escuchen y compartan. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa al correo unasolavoz@gmail.com o a nuestro celular más 569 8193 6540. Al iniciar nuestro programa, saludamos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFARAG, en la persona de su presidente, don Marco Gallardo Pastore, por permitirnos estar semana a semana con todos ustedes. A Radio Portales, en la persona de don Luis Salinas. Y hoy nos acompaña en los controles don Mario Salazar. Muchas gracias, don Mario. También saludamos a nuestros benefactores como el Grupo Humanitario. El Grupo Humanitario hizo una gran labor año 2021 y todavía hace en el año 2022. Promoción 72 Escuela Naval, grupo de madrinas encabezado por nuestra amiga Mariana Sanfurgo, a los padrinos, al Círculo de Coroneles de Carabineros de Viña del Mar, al Círculo de Oficiales y Jefes de Carabineros Cirjocar,
a la agrupación Expreso de la Libertad Perdida, agrupación Orca, la ONG Mis Camaradas, y a todos los círculos y clubes de personal en retiro, y por supuesto a todos los grupos de civiles que nos apoyan constantemente para llevar a nuestros militares cada día más ancianos y más enfermos una palabra amiga, solidaria y cariñosa, así como elementos materiales que ellos necesitan para soportar la injusticia de lo que son objetos. Y por supuesto, agradecemos a los integrantes del grupo de apoyo de Multigremial, en la persona del comandante Eduardo Fernández, y también agradecemos a los que apoyan a procesados y condenados en regiones como son don Antonio Díaz en Punta Arenas, Hipólito Parra en Valdivia, Armando Valdebenito en Talcahuano, el coronel Rodrigo Campos Travisani, a la Asociación Gremial de Personal del Ejército en la persona de don Carlos Villegas, a Eduardo Molina, a Karim Araya, Alba Burgos en Santiago, a Mercedes Jara, Guillermina Silva, Walter Soto, Edmundo Muñoz y Marcelo en Valparaíso. También saludamos a 254 camaradas que cumplen injustas condenas en los penales de Punta Peuco, Colina, San Joaquín y en otros penales del país. Vaya para todos ellos nuestro cariñoso y agradecido recuerdo por haber evitado que en la década del 70 nuestro país fuera obligado a aceptar ideologías totalitarias que nos arrastraban a una guerra civil que habría cobrado miles de vidas inocentes. Para lo cual, nuestros viejos soldados y policías, hoy prisioneros, tuvieron que actuar para restaurar el Estado de Derecho gravemente quebrantado, sacrificando de paso a sus familias que hoy sufren la ausencia del jefe de hogar que se encuentra pagando con su libertad, y muchos ya han pagado con su vida, el haber enfrentado y expulsado de nuestro país a estas totalitarias ideologías que han fracasado en todo el mundo y que por desgracia la actual generación de políticos, por su ignorancia, traen de vuelta. A ellos, a nuestros soldados cautivos, les decimos que Multigremial Nacional de las Fuerzas Armadas y Policías en Retiro está con ustedes. Hoy nos acompaña el expresidente del Círculo de Coroneles de Carabineros de Viña del Mar, coronel en situación de retiro, don Luis Díaz Urcullo. Muy buenos días, don Luis, y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, don Milton. Muchas gracias por la invitación una vez más, y un cariñoso saludo también a don Carlos Fica y a su familia a la distancia. Que le vaya muy bien en su viaje y que descanse, que mucha falta que le hacía. Y saludar, por supuesto, también a los amables auditores de nuestro programa Una Sola Voz. En las efemérides de hoy recordamos el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, el 8 de diciembre de 1863, que fue conocida como, comillas, la hoguera, donde muere un Chile y nace otro nuevo. Así fue llamado en esa época, tema que nos recuerda nuestro historiador, el teniente de reserva naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Chile, un país de mayoría católica, a lo largo de su historia, cada 8 de diciembre conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, sosteniéndose que la Virgen María ha estado libre del pecado original a partir del instante de la concepción de su Hijo Jesucristo, permaneciendo virgen antes, durante y después del parto. En este contexto, un 8 de diciembre de 1863, en la iglesia de la Compañía de Jesús, en Santiago, tuvo lugar la mayor tragedia humana de tiempos de paz, por un hecho causado por el hombre, al ser dicha iglesia consumida por el fuego, con cerca de 2.000 fieles en su interior, conmoviendo a la ciudadanía del país entero,
ya que esta era una de las iglesias más concurridas por la población santiaguina del siglo XIX y que se encontraba ubicada en calle Compañía con Bandera, donde hoy se encuentra el antiguo Congreso Nacional, y era un lugar estratégico de la sociedad capitalina del siglo XIX. El martes 8 de diciembre de 1863, a las 7 menos cuarto de la tarde, más de 2.000 personas esperaban dentro del templo para la conmemoración de la fiesta de la Concepción Inmaculada, cuando las llamas, surgidas por motivos desconocidos, se expandieron rápidamente por los adornos y la iluminación del templo, todos de material inflamable, mientras cundía el pánico entre los fieles, en su mayoría mujeres. Mantas de crinolina que se prendían o enganchaban con facilidad en el mobiliario sagrado, y largos vestidos que entorpecían el andar y generaban caídas, terminaron por hacer que la multitud se atochara y las pocas salidas de la iglesia fueran rápidamente bloqueadas. Una de cada 27 mujeres capitalinas murió allí. Es así que el diario Ferrocarril del 9 de diciembre de 1963 narraba así lo ocurrido. Abro comillas: cuerpo sobre cuerpo se formaba una muralla compacta y numerosa. Había mujeres que resistían el peso de 10 o 12, otras tendidas encima a lo largo, a lo atravesado en todas direcciones. Era materialmente imposible desprender una persona de esa masa compacta y horripilante. Los más desgarradores lamentos se oían del interior de la iglesia. Mientras las campanas tañían para pedir ayuda, la ciudad se congregaba en torno al templo en llamas. Los espectadores nada podían hacer. Cualquier intento por abrir las puertas era infructuoso, ya que éstas solo se abrían hacia adentro y la presión de los cuerpos no permitía socorrer a las víctimas. En los umbrales mismos han perecido centenares de personas quemadas a la vista de un pueblo inmenso, al que dirigían sus brazos en ademán suplicante y que en estos momentos era impotente para salvarlas. Tras la extinción del fuego, miles de cuerpos calcinados quedaron al descubierto. Frente a la imposibilidad de identificarlos y al riesgo sanitario que ello implicaba, se decidió darles sepultura en una fosa común ubicada en una plazoleta que se ubica frente a la puerta central del cementerio general por Avenida La Paz, donde se alza un monumento en conmemoración a las víctimas de esta atroz tragedia, principalmente mujeres y niños. Este trágico evento conmovió a la ciudadanía y a las autoridades e hizo tomar medidas para prevenir este tipo de tragedias, como la obligatoriedad de las bisagras dobles en las puertas de todas las iglesias del país. Nadie estaba preparado para socorrer a las víctimas. No existía una organización dotada de las herramientas y la preparación necesaria. Frente a tal ausencia, surgió el primer cuerpo de bomberos de Santiago, contando entre sus fundadores a Arturo Villarroel Garezón, conocido posteriormente durante la Guerra del Pacífico como el General Dinamita, al ir al frente de las tropas de infantería con una compañía de sus hombres, entre ellos varios chinos, desminando el terreno, pero que estuvo presente ese fatídico 8 de diciembre de 1863, actuando valerosamente, desafiando las llamas y prestando heroico auxilio, salvando de ese modo varias vidas. Así, Santiago seguía el ejemplo de los ya formados cuerpos de bomberos de Valparaíso, Ancud y Valdivia, siendo el porteño el primer cuerpo de bomberos de Chile.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Teniente Valdenegro. Como siempre, admirable y completo recuerdo de nuestra historia. Don Luis. Sí, don Milton, además del horror y la estupefacción que produce el relato, se me ocurre el siguiente comentario. Aún parece que no hemos perdido la costumbre, y tal vez en aquellos años era con mayor razón, el hecho que siempre como nación hemos estado reaccionando más que accionando, de manera que, según se desprende del relato, como consecuencia de esta terrible tragedia, nace el primer cuerpo de bomberos de Santiago, existiendo ya varios años antes un cuerpo de bomberos en Valparaíso, lo que aconsejaba seguramente que en la ciudad capital se hubiera tomado medidas preventivas de similar orden. Y lo segundo, compararlo con la tranquila y ejemplar conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de este año en el Santuario de los Vázquez, donde asistieron, según las noticias, alrededor de 1.200.000 personas, y sin ningún incidente, afortunadamente, ningún incidente de ningún tipo, lo que nos permite afirmar que hemos avanzado significativamente en cuanto a orden y seguridad pública. Así es, don Luis. Gran labor que ha hecho también Carabineros de Chile en lo que respecta al control de la gente. De hecho, por ahí encontraron también un vehículo con armas, con droga, que se iba a repartir también en estas festividades. Así que y es la labor de Carabineros, digamos, complementa lo que usted dice perfectamente bien en el mantener el control de las cosas y no hayan ocurrido accidentes alguno. Así es. Bueno, en la época se comentaba de que 164 carretones llenos de cuerpos calcinados hicieron el trayecto desde el centro de Santiago hasta el cementerio general, donde los restos iban a ser enterrados en una fosa común, como queda bien evidenciado en la copia de un decreto del Ministerio del Interior de la época, que dispone que entreguen 500 pesos al administrador del cementerio, Carlos Dávila, para que los utilice en el entierro de los cadáveres del incendio de la iglesia de la compañía. Estos recursos apenas alcanzaron a pagar a las personas que hicieron la fosa. El resto tuvo que ser pagado justamente por los familiares, la remoción de escombros por toda la ciudadanía. Así que posteriormente hay informes donde se entrega la suma total de fallecidos, y ahí pasan a denominarle la famosa hoguera, donde contaban de que prácticamente murió un Chile y nació otro. Otra lamentable episodio de nuestra historia nacional. Sí. Bueno, nuestros militares hoy día sufren injustas condenas. No se les respetó el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a defenderse, donde enfrentaron ficciones jurídicas, testigos preparados y entrenados para declarar mentiras y ayudar a ministros que, conociendo las leyes, no las aplicaron, aduciendo tratados internacionales que nuestro país suscribió 40 años después. Continuando con nuestro programa, la agenda de esta semana está tomada por el inicio de los incendios en nuestra región. Ya se han quemado más de 100 hectáreas. Recrudecimiento de la pandemia. Contagiados nuevos, más de 1.044 personas. La positividad está sobre el 13%. Hay más de 100 personas con ventilación mecánica asistida. En los últimos días han fallecido más de 20 personas. Así como ejemplo, en octubre fallecieron 523 personas, en noviembre 745, y no sabemos todavía cuántos han fallecido en este mes de diciembre. Don Luis, yo le quería consultar respecto de
del secuestro que ocurrió en Guayaquil de un marino que concurrió a contraer matrimonio, donde aparece un concepto del agregado policial que a mí me llamó la atención, porque efectivamente uno normalmente habla de los agregados navales, militares, etcétera, pero aquí nos apareció un agregado policial. Y me gustaría si usted pudiera ampliarnos un poco esa información. Sí, don Milton, cómo no. Esta figura del agregado policial en Carabineros de Chile comenzó, si mal no recuerdo, hace unos 30 años. Primero en forma incipiente con países de importancia para Carabineros como Estados Unidos, Francia en Europa, y algunos de los países latinoamericanos con quienes teníamos relaciones más amistosas. La experiencia ha sido en general muy, muy positiva. Yo tampoco tenía mucho conocimiento, ni muy cabal conocimiento, de que se han instaurado también en los últimos años agregadurías policiales de nuestra Policía de Investigaciones de Chile. Y este es un ejemplo que resulta de esta terrible experiencia para este funcionario de la Armada a raíz de su cruento secuestro en el Ecuador, por cuanto no hemos podido dar cuenta que el entendimiento profesional, más allá de lo meramente protocolar, entre las policías, permiten producir estos resultados tan positivos para nuestras respectivos connacionales. Este es un ejemplo de que la colaboración en materia policial produce efectos muy beneficiosos. De hecho, con nuestros países limítrofes hay acuerdos bilaterales de policía desde muchos años y que han funcionado muy bien en materias como la persecución de delincuentes en cuya persecución va la policía, y se puede entonces, según los convenios, traspasar la frontera para el solo efecto de terminar de cumplir esa persecución, ojalá de manera exitosa. Por otra parte, también me voy a permitir un pequeño comentario acerca de que hace muy pocos meses ha sido nombrado director de la Interpol Chile, un señor oficial de alto grado de la Policía de Investigaciones, que resulta ser hijo de un señor coronel de Carabineros en retiro. Y este joven oficial de investigaciones por estos días se encuentra en una conferencia en Francia de Interpol, su primera comisión al extranjero. Vaya para él un generoso saludo, y perdóneseme esta libertad, por cuanto este joven oficial resulta ser ahijado mío. Así que muchas felicitaciones a Ernestito Meller Díaz, que es su nombre. Gran recuerdo, don Luis. Y bueno, agradecer una vez más, digamos, el acierto que ha tenido las policías de haber creado este organismo que permite, en este caso, acelerar la recuperación del secuestrado, que ya había sufrido daños severos. O sea, ya le habían cortado 2 dedos de una mano y tenía grave riesgo de continuar, digamos, estas torturas si no se cumplían los requerimientos que ellos habían hecho, que eran no menos de $100.000. Así que un gran acierto de nuestras policías nuevamente, y qué bueno el recuerdo que usted nos hace. Continuando con nuestro programa, queremos informar a nuestros auditores afiliados a Capredena la historia del Fondo Revalorización de Pensiones, que lo hará un experto en la materia, don Mario Valenzuela, que fue asesor directo de la Comandancia en Jefe de la Armada en su momento. Él es un gran estudioso del tema, participó
en la creación de varias oficinas y procedimientos para mejorar el fondo de la familia Naval. Un gran aporte, que creó también un gran aporte en las pensiones y fue un tremendo asesor para el gobierno de la época. Bienvenido, don Mario. Continuando con el tema, ¿cómo lo resolvimos? Nosotros enviamos los antecedentes, fuimos a la conversación con el subsecretario de la Fuerza Armada en su oportunidad y explicamos este tema que queríamos, pero tal como lo mencionaba, no se resolvió completo, o sea, solamente pasó de este fondo revalorizador solamente el monto que supera a la gente que tiene más de 65 años de edad, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos ahora? Que la otra parte que queremos nosotros pedirle al gobierno que corresponda, a las autoridades que correspondan, porque este es un descuento que se nos está haciendo a nosotros, no tiene mayor costo para el Estado, nosotros lo requerimos redestinar mi 0,5 del momento que yo me voy retirado. Si yo me retiro en un año que cumplo los 55 años, hasta los 65 ese fondo hoy día no lo tenemos, nosotros queremos capturarlo de nuevo, con el objeto de derivarlo a salud. Esa es más o menos la conclusión de lo que quedó, ¿ya? Quedó para otra etapa conversar el tema del personal en actividad, pero ese no es tema nuestro, es tema ya de autoridades. Pero por el momento, como nosotros estamos pensionados, ese es el objetivo de que este 0,5% al momento que yo me voy retirado, con la fecha que yo me vaya, si tengo 48 años, si tengo cualquier cosa, ya me lo deriven de inmediato a salud, es que es lo que queremos. Eso es más o menos las conclusiones de este fondo. Continuando con el tema, ¿cómo lo resolvimos? Nosotros enviamos los antecedentes, fuimos a la conversación con el subsecretario de la Fuerza Armada en su oportunidad y explicamos este tema que queríamos, pero tal como lo mencionaba, no se resolvió completo, o sea, solamente pasó de este fondo revalorizador solamente el monto que supera a la gente que tiene más de 65 años de edad, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos ahora? Que la otra parte que queremos nosotros pedirle al gobierno que corresponda, a las autoridades que correspondan, porque este es un descuento que se nos está haciendo a nosotros, no tiene mayor costo para el Estado, nosotros lo requerimos redestinar mi 0,5 del momento que yo me voy retirado. Si yo me retiro en un año que cumplo los 55 años, hasta los 65 ese fondo hoy día no lo tenemos, nosotros queremos capturarlo de nuevo, con el objeto de derivarlo a salud. Esa es más o menos la conclusión de lo que quedó, ¿ya? Quedó para otra etapa conversar el tema del personal en actividad, pero ese no es tema nuestro, es tema ya de autoridades. Pero por el momento, como nosotros estamos pensionados, ese es el objetivo de que este 0,5% al momento que yo me voy retirado, con la fecha que yo me vaya, si tengo 48 años, si tengo cualquier cosa, ya me lo deriven de inmediato a salud, es que es lo que queremos. Eso es más o menos las conclusiones de este fondo. Señores auditores, bueno, tuvimos ahí un traslado con otro audio que yo se los voy a colocar ahora, que es donde se explica la historia de nuestro fondo de revalorización de pensiones. Muy buenos días, don Milton. Estimados amigos, colegas, camaradas, estamos acá para conversar unos pocos minutos respecto al Fondo Revalorizador de Pensiones. Cuando uno se retira en las instituciones, a los 2 o 3 años ya no se acuerda de leyes y números y todo ese tipo de cosas. Trataré de obviarlo en lo posible, pero tendré que dar el número de algunas normas, ¿no es cierto?, para acordarse cuándo fue. Bueno, partamos. En la década de los años 50, lamentablemente por problemas económicos del país, ¿ya?, mucha gente nuestra
comenzó a retirarse por problemas, digamos, de su familia. Hubo épocas que yo conversé con gente, porque fui jefe de pensiones, de que se había retirado precisamente para poder educar a sus hijos en la universidad, ¿ya? Entonces, en esa época, yo recuerdo haber conversado con mucha gente que tenía 10 años de servicio, y se iba. Entonces la pregunta que le hacíamos nosotros: ¿y para qué te vas si estás bien acá? Sí, pero afuera en este minuto me están ofreciendo 6 sueldos, ¿ya? Y así fue. En esa época se ofrecía el equivalente afuera para una persona que trabajara en calderas, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que pasaron los años, ¿ya? Y esta gente con 10 años de pensión, ya empezó a percibirla, pero lamentablemente no tenían reajustabilidad. O sea, si yo me iba con 1.000 pesos a los pocos años, los mismos 1.000 pesos. Entonces se buscaron miles de fórmulas, porque después de los 10 años se aumentó a 15, ¿ya? Pero igual nuestra gente se iba por problemas económicos. Entonces, para poder colaborar con este grupo, se hicieron reuniones. Recién estaban naciendo las instituciones nuestras, digamos, de tipo de motivación para poder solucionar estos temas, ya que son las federaciones gremiales, que son las únicas que pueden, digamos, poder hablar, digamos, con autoridades, en fin. Bueno, estas reuniones se llevaron a cabo y se formó un fondo común, ¿ya?, que significaba hacer un descuento de un 0,5%. De ahí nace este descuento, ¿ya? Y esta norma, digamos, que es la que nace, digamos, y crea todo esto, es la ley 16.258, publicada el 20 de mayo de 1965. Esta creó la Comisión Revalorizadora de Pensiones de la Defensa Nacional. En fin, en lo fundamental, fijó su composición, fijó sus funciones, y cuál era el objetivo. Y el artículo 10 decía: dispuso con un 0,5% sobre los sueldos, salarios, pensiones y montepío del personal afecto a la Caja de la Previsión de la Defensa Nacional, pero excluyendo las pensiones y montepíos de quienes tengan derecho al fondo de revalorización que establece esta ley. O sea, toda la gente que estaba en servicio, más todas las personas que estaban, ¿no es cierto?, pensionados y que no eran revalorizados, comenzaron a aportar este 0,5%. ¿A dónde este fondo? Fue a Capredena, obviamente, y se empezó a acumular. Pero la norma, si ustedes la leyeran, a mí me tocó trabajar con la Comisión Revalorizadora, eran muy vagas. Por lo tanto, ponerse de acuerdo con el Ejército y la Fuerza Aérea, muy difícil. Pasaron los años y quedó inoperante. Entonces, se buscó otra manera de poder superar esto y se dictó el DFL4 del año 68. Este modificó la ley que estaba quedando inoperante, ¿ya? Pero tampoco pasó el tiempo y la gente, lamentablemente, ganaba el mismo monto por año porque no tenían perseguidora. Ahora, ¿qué es perseguidora? Perseguidora es, en esa época, la gente que ya se iba con 30 años, se iba con pensión completa, con ciertos grados. Entonces, esa persona se le reajustaba su pensión todos los años, porque el Estado ponía los recursos. Sin embargo, los revalorizados, lamentablemente, nadie le reajustaba su pensión. Yo trabajé varios casos de que eran insignificantes, en plata de ahora, 60.000 pesos, que eran las viudas de un cabo, las viudas de alguien que sufrió, digamos, que se retiró en esa época, ya, o que falleció no en acto del servicio. Entonces, esa gente ganaba poquísima plata. Bueno, pasó el tiempo para poder andar más rápido y este fondo, ya, comenzamos a estudiarlo, ya, y se dijo, bueno, ¿y por qué nosotros, que a nosotros se nos está descontando, no le pedimos al gobierno que lo destine con otro? Entonces, las reuniones que se hicieron en esa época, en el primer gobierno de Piñera, ya, fueron precisamente con el objeto de darle un objetivo a ese fondo. La mayoría, en las reuniones que tuvimos en la escuela, en el círculo Escuela Grumete, pidió derogarlo, que era obvio, pero
hicimos presente en aquel minuto que a una persona 2.000 pesos, a otra, dependiendo su grado, podría ser 4.000, y a una persona que tenía una pensión mucho más alta podría ser 8.000. Si bien es cierto, no le iba a significar nada, porque para poder comprar un poco más de cosas era insignificante. Bueno, al final dijimos, ¿y por qué no lo pasamos a salud? Ese fue el objetivo. ¿Por qué? Porque empezó a cambiarnos, a contar de unas leyes que se dictaron, y lamentablemente el Estado nos deja siempre fuera. Y fue así que nosotros nos dejó fuera, ¿no es cierto?, del plan auge, ¿ya? En circunstancias que nosotros, igual que todos los demás chilenos, pagamos impuestos. Cuando usted compra el pan en la mañana, o compra lo que sea, usted paga IVA. Nosotros pagamos estos, digamos, impuestos, y por lo tanto, igual que todos los chilenos, tenemos los mismos derechos. Lamentablemente, se legisló en forma restrictiva. ¿Qué significa eso? Yo nombro a quienes le corresponde y no nombro al resto. Como a nosotros no nos nombraron, quedamos fuera del plan auge. Después siguió pasando el tiempo, iba a pasar lo mismo con la ley Ricardo Soto, pero ahí nosotros fuimos a las reuniones y logramos conversar. Continuando con el tema, ¿cómo lo resolvimos? Nosotros enviamos los antecedentes, fuimos a la conversación con el subsecretario de la Fuerza Armada en su oportunidad y explicamos este tema que queríamos, pero tal como lo mencionaba, no se resolvió completo. O sea, solamente pasó de este fondo revalorizador solamente el monto que supera a la gente que tiene más de 65 años de edad, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos ahora? Que la otra parte que queremos nosotros pedirle al gobierno que corresponda, a las autoridades que correspondan, porque este es un descuento que se nos está haciendo a nosotros, no tiene mayor costo para el Estado. Nosotros lo requerimos redestinar mi 0,5 del momento que yo me voy retirado. Si yo me retiro en un año que cumplo los 55 años, hasta los 65, ese fondo hoy día no lo tenemos. Nosotros queremos capturarlo de nuevo con el objeto de derivarlo a salud. Esa es más o menos la conclusión de lo que quedó, ¿ya? Quedó para otra etapa conversar el tema del personal en actividad, pero ese no es tema nuestro, es tema ya de autoridades. Pero por el momento, como nosotros estamos pensionados, ese es el objetivo de que este 0,5% al momento que yo me voy retirado, con la fecha que yo me vaya, si tengo 48 años, si tengo cualquier cosa, ya me lo deriven de inmediato a salud. Es que es lo que queremos. Eso es más o menos las conclusiones de este fondo. Muchas gracias, don Mario, gran aclaración. Y bueno, a nuestros auditores creo que les quedó diametralmente claro. Y además dejamos comprometido a don Mario a seguir ahondando conocimiento respecto de estos temas tan importantes para el personal en retiro. En la agenda jurídica están los fallos despiadados que han incidido en capturas de militares y policías que se encuentran muy enfermos, algunos con Alzheimer, no controlan esfínter, los trasladan a los penales donde no los pueden atender y terminan derivándolos al hospital penitenciario que tampoco reúne las condiciones para mantenerlos, ocasionando finalmente que sus enfermedades se agraven y mueran. La actualidad jurídica la comenta para el programa Una Sola Voz nuestro abogado amigo don Patricio Soto. Bienvenido, Patricio. Estimado Milton, buenos días. De acuerdo a petición, vamos a hacer algunos comentarios respecto de novedades políticas que influyen en el plano judicial. Y podemos señalar lo siguiente. El año 2023 va a continuar la persecución a los uniformados. En efecto, el presidente Boris dijo que tenía un programa de derechos humanos, entre comillas, robusto. Lo que se traduce en lo siguiente. Hay 900 millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos que resta por encontrar, que según el Ministerio del Interior son alrededor de 1.200. Es un compromiso de Boris con el Partido Comunista y con el mismo, con un tipo que es un tipo de extrema izquierda. Luego, de manera entonces, con mayor entusiasmo y ahínco se va a preocupar de que esa actividad siga adelante. Luego hay 14.000 millones de pesos para el Instituto de Derechos Humanos, que es uno de los protagonistas de esta persecución.
También hay 16.000 millones de pesos en pensiones de gracia para, entre comillas, las víctimas del estallido social. Las víctimas se entiende bien, ¿cierto?, los subversivos que andaban en la calle quemando cosas, tanto al negocio como a la iglesia, casas, a carabineros, agrediendo, etcétera. Esos son las víctimas, no las personas que perdieron todo. Entonces que también hay gran cantidad de millones de pesos destinados a favorecerlos con estas indemnizaciones, estos regalos de dinero que pagamos entre todos. También hay 2.079 millones de pesos para el Museo de la Memoria, que sigue mostrando una realidad sesgada y parcial. Ese museo es el que más dinero recibe en Chile, el Museo de la Memoria. Luego también hay 2.061 millones para las fundaciones Allende, Fray Erwin, Londres 38 y Grimaldi. Imagínense lo que significa en dinero para seguir alimentando esta división, esta odiosidad entre chilenos. En segundo término, vamos al ámbito netamente judicial. El ministro Carroza, coordinador de las causas de derechos humanos, ¿cierto?, de la Suprema, hizo una charla por vía Zoom, por webinar, como se llama, con una gran cantidad de autoridades de instituciones de derechos humanos. El objeto era coordinar absolutamente toda esta actividad en forma conjunta para el año 2023. De manera entonces que esta coordinación es total y absoluta, muy bien sincronizada entre todas estas instituciones. Por ejemplo, ya han presentado 17 querellas entre Santiago y San Miguel, y de aquí a fin de año, que ya estamos llegando a fin de año, tienen anunciadas 60 más. Es decir, vamos a tener más o menos, yo creo que cerca de 100 querellas nuevas en lo que resta del año o empezando el año que viene. Así pues, por eso digo, esta actividad sigue en adelante en perfecta armonía y coordinación. En tercer lugar, en el plano político, tanto el Ministerio del Interior como la Cancillería ya han acordado liberar fondos para instruir a las embajadas en el exterior sobre la conmemoración, comillas, del golpe de Estado. O sea, un relato propio, sesgado y dando vuelta a la historia para Chile y para todos los países del mundo. Las embajadas ya están advertidas, se les mandó un oficio y hay fondos para esto. En Chile, el Ministerio del Interior tiene, desde esta glosa del presupuesto del año 2023, 43 millones para coordinar a instituciones nacionales que se dedican a esta actividad de derechos humanos y también la búsqueda de estos detenidos desaparecidos y también al tema de poder conmemorar el comillas, golpe de Estado. Así que entiendo que se le pidió cuenta al Ministerio del Interior que al hacer con el dinero lo van a gastar igual en esta campaña, eso no me cabe la menor duda. Y 43 millones de pesos para esta coordinación nacional todavía es poca plata con lo que gasta esta gente. Pero en fin, por lo menos alguien le está pidiendo cuenta, entiendo que un diputado para que se ocupa estos dineros. También otro tema que es interesante y que ha sido muy comentado en la semana es la libertad de la exfrentista Marcela Mardones. Esta mujer fue condenada a 10 años y sale a los 5 en libertad, a la mitad de la condena. Ella iba en el auto del grupo que asesina al senador Jaime Guzmán en abril del 91, que fueron Palma Salamanca y Escobar Poblete. Sin embargo, quiero que estimó, y por supuesto que se fugó y fueron encontrados finalmente en México, regresa a Chile y ahí fue finalmente condenada a 10 años, a los 5 ya está en libertad, está en la calle. ¿Y quién la deja en libertad? Curiosamente, la segunda sala penal de la Corte Suprema, la misma que condena uniformados a las penas del infierno, y prácticamente todas las semanas. Esa misma sala a esta mujer, de Frente a Rodríguez, le dio la libertad. ¿Cuáles serían, en términos simples, los argumentos que habría esgrimido esta segunda sala? Es que no habría reincidencia de parte de ella. Bueno, los uniformados tampoco son reincidentes porque son gente decente. Es gente, digamos, de principio, buena familia. De manera entonces que tampoco habrá reincidencia de parte de ellos y sin embargo le sigue negando los beneficios. Se dijo también que esta mujer, algo dije por ahí, que iba en el auto y que no habría participado directamente en el asesinato del senador Guzmán. Pero la mujer estuvo fugada casi 10 años del país. Entonces no veo cuál digamos, sería aquel argumento que no tan buenamente, digamos, le da la libertad a esta mujer. De manera que aquí, una vez más, salta a la vista el doble estándar, ¿cierto?, de la Corte Suprema, la propia segunda sala, en favor de extremistas, ¿cierto?, de confeso los delitos que han cometido, y al revés,
en contra del uniformado, condenando todos los días a penas del infierno a personas ancianas y enfermas sin ningún tipo de beneficio. Esta otra mujer, como le digo a la frentista Marcela Mardones, de los 10 años sale libertad a los 5. Sin embargo, con esto termino, Milton, creo que hay algo que se puede sacar una experiencia en esto. La izquierda está siempre apoyando a su gente. Nosotros también lo hemos hecho, por cierto, pero esta gente es insistente y son muy disciplinados y están ahí y están, en términos vulgares, están todo el tiempo fregando para que le den la libertad. Y efectivamente aquí lo han logrado con una persona, a mi juicio, de extrema peligrosidad, que participó en un hecho, digamos, bochornoso y gravísimo como fue el asesinato del senador Jaime Guzmán. Diría yo, Milton, que esas son las novedades más importantes esta semana que recién pasó y que tenemos que tener en cuenta porque son noticias en desarrollo, como se dice. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. Una gran información. Para nosotros nos queda claro el sesgo jurídico y discriminación que se hace a militares y policías. Don Luis. Sí, toda la razón, don Milton. Nuestros militares prisioneros políticos no se les otorga absolutamente ningún beneficio para conmutar su pena privativa de libertad. Ningún beneficio, aunque esté prácticamente en artículo de muerte. Sin embargo, a esta señora, doña Marcela Mardones creo que se llama, pero digámosle la comandante Jimena, como a ellos les gusta que los traten por su grado militar, la comandante Jimena. Ella incurrió en un delito que se puede calificar como magnicidio. ¿Y qué delito que atente más contra los derechos humanos que un magnicidio? Sin embargo, apenas cumplida la mitad de su pena, le ha sido otorgada la libertad provisional. Es una muestra más palpable, notoria y pública de la discriminación odiosa y arbitraria que se tiene con nuestros prisioneros políticos militares. Señores auditores, si escucharon bien, los supremos condenan a militares y policías por delitos comunes, pero instalan la mentira que fueron condenados por lesa humanidad. Y por este concepto le quitan todos los beneficios, es decir, ellos no tienen el derecho a la libertad condicional, no tienen derecho a la reunificación de condena, no tienen derecho a postular a salidas dominicales, salidas laborales o salidas al medio ambiente libre. Es decir, aprovechándose del concepto de lesa humanidad, le han quitado a ellos absolutamente todos los beneficios. Por lo tanto, lo único que podemos nosotros esperar que este gobierno reitere y reintegre el derecho de la libertad condicional. La libertad condicional es un derecho que le corresponde a todos los reos por muy extremos que hayan sido. Acuérdense de que la libertad condicional como derecho le da el beneficio de salir en la mitad de la condena, pero además como requisito se considera también como prueba para poder salir al ambiente libre. Y eso es el impedimento que hace la justicia con nuestros militares. No tienen ni siquiera beneficios intrapenitenciarios, puesto que en el segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet arreglaron y modificaron las leyes y reglamentos para no permitir ningún beneficio a gente que estaba condenado por lesa humanidad. Pero efectivamente nosotros no tenemos ningún militar prisionero por ese concepto. Y esta es la razón por la cual nosotros le pedimos a la sociedad civil que se encargue de dejar las cosas en su lugar. En Chile no existe igualdad ante la ley. Mientras una ley existe para el 99,999 de los chilenos, se aplica otro sistema para los militares y policías
que apenas representamos el 0,001% de la población chilena. Don Luis. Muy bien, muy apropiado su comentario, don Milton. Esperemos, tal como dice usted, no perdamos la esperanza de que en algún momento se va a restablecer una justicia justa. Que corresponde a todo chileno. Restauración del Estado de Derecho, que es uno de los pilares de nuestra multigremial. Ni más ni menos. Continuando con nuestro programa, el tiempo se nos ha ido, don Luis, y ahora vamos a escuchar el mensaje que nos entrega semana a semana nuestro presidente, don Pedro Bea Día 1. Bienvenido, don Pedro. Estimados amigos de Radio Portales, muy buenas tardes. Dios, patria y familia, tres hermosas estrellas brillantes que iluminan el caminar de muchos y muy en particular de quienes escuchan este programa y cuyo contenido conceptual ha sido de indispensable en los últimos tiempos para mantener el rumbo e impedir que el Partido Comunista, con su odio y resentimiento que es tan propio de esa secta extranjera, nos quitara lo que es propio e inherente a nuestra existencia. No podemos olvidar la quema de templos católicos y protestantes y la negra intención de hacer olvidar al pueblo nuestra rica historia patria, profanar monumentos y enlodar símbolos que nacieron al mismo tiempo que nacía Chile, gracias al empuje en ese entonces del pueblo en armas. Desgraciadamente, el peligro no ha pasado. La derrota del marxismo el 4 de septiembre pasado es un episodio importante donde el pueblo inteligente le dijo basta a aquellos que querían arrasar con 200 años de historia y asentamiento de institucionalidad e instituciones, pero que no valdrá nada si continuamos con nuestra actual displicencia para mirar sin reaccionar cómo grupos irresponsables, carentes de mínimos conocimientos y capacidades, intentan conducir al país al precipicio. Es cierto que grupos intermedios conformados por civiles, hombres y mujeres están reaccionando para actuar en contra de aquellos que confunden gobernar con destruir y que a diario dan muestras de contar con muy pocas luces para ejecutar tan magna tarea. Pero dichos esfuerzos serán insuficientes de estos amigos civiles si no salimos a la calle a brindarles nuestro apoyo comprometido. Militares y policías estamos organizados en círculos, clubes, centros, asociaciones, federaciones y multigremiales. Y ha llegado el momento de ponernos a discutir en forma seria cuál debe ser nuestro papel para defender en primer término la familia, núcleo fundamental de la sociedad y obstáculos que por ser insalvables para los totalitarios, ellos precisan destruir a como dé lugar. La patria intentaron eliminarla, objeto materializar la gran patria mundial sin frontera y sin raíces que los comunistas aspiran a crear, pero fue el propio pueblo chileno, al ver cómo ensuciaban y arrastraban por el suelo su bandera, el que respondió derrotándolos en las urnas. Sin embargo, ahora más que nunca, estaría indispensable inculcar a nuestros hijos y nietos principios y valores, y muy especial el amor por la tierra que nos vio nacer, así como cariño y afecto por las instituciones que justamente existen para la defensa de la patria y de sus propios conciudadanos. Derrotar a Dios no es tarea fácil. Basta con observar lo acontecido en Rusia, Polonia y otros países que quedaron por décadas atrapados tras la cortina de hierro, pero donde no fue posible eliminar a Dios. No podemos dejar de mencionar a los abuelos de esos pueblos que en silencio pero constantemente lograron inculcar y mantener la fe en sus nietos. Militares y policías tenemos mucho por hacer y para ello es indispensable trabajar juntos y donde cada persona podrá, con sus talentos, contribuir a construir el bien común. Multigremial Facil trabaja a diario y sin descanso buscando el bien común del personal militar y policial en retiro, así como de sus familias, y requiere el concurso de todos y cada uno de ustedes para sortear las barreras que se interponen en nuestra ruta y despejar los nubarrones que amenazan a la distancia. Al finalizar quisiera recordar una inscripción que nos puede ayudar y que se encuentra en una placa antes de ingresar a la capilla de la Escuela Naval y que consigna, comillas, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares y verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie, cierre de comillas. Tampoco podemos olvidar ese muy antiguo dicho,
a Dios rogando y con el mazo dando. Si seguimos mirando sin reaccionar cómo se suceden los acontecimientos, muchos tendremos que rezar mientras los ateos marxistas nos golpean y nos matan a palos. Muy buenas tardes. Muy claro el mensaje, don Pedro. Los que quieren hacer olvidar la historia de nuestra patria deberán responder frente a la sociedad civil que finalmente está reaccionando. Y nosotros los incentivamos a dejar las cosas en su lugar. Para este 15 de diciembre, a las 10:00 horas, la sociedad civil, con la Fundación Chile Base Patriótica, está convocándonos a una manifestación que se hará en los tribunales de justicia el día 15, como dije, a las 10:00 horas. La sociedad civil está reaccionando y está colocando las cosas en su lugar. Don Luis, ¿algún comentario? Sí, don Milton, aprovechar la oportunidad, ya nos quedan unos poquitos minutos, para saludar en primer lugar a la Asociación Gremial de Carabineros, a todos los círculos de diferentes índole que la integran y a la cual se siguen integrando otros círculos, y muy especialmente un saludo afectuoso a mis camaradas del Círculo de Coroneles de Viña del Mar, cuya reunión mensual va a tener lugar el próximo miércoles, y al grupo de apoyo del Círculo, que el jueves próximo vamos a concurrir a Punta Peuco y a Colina 1 a visitar a nuestros camaradas carabineros privados de libertad. La idea es, como siempre, contribuir a mantener el espíritu arriba, a solucionar dentro de nuestras capacidades los problemas que en tan gran cantidad los aquejan, y a aportarles algún grado de consuelo dentro de la gran aflicción que sufren. Un saludo cariñoso para todos ellos. Muchas gracias, don Luis. Esa es una gran actividad que nuestros prisioneros lo sabrán apreciar, puesto que esto es una entrega de cariño solidario, y además se aprovecha uno de borrarle el estigma. Ahí no hay ningún violador de derechos humanos. Ellos cumplieron órdenes debidamente impartidas en defensa de nuestra patria. A nuestros auditores los invitamos a escuchar nuestro programa el próximo sábado a las 11 horas, y a todos los círculos de personal en retiro los invitamos a integrarse a nuestra multigremial FACIR. Los invitamos a concurrir a la convocatoria que nos invita esta sociedad civil el día 15 a las 10:00 horas frente a los tribunales de justicia de Santiago. Un mensaje para nuestros militares y policías: si son citados a declarar, contáctense con multigremial a nuestros teléfonos y correos para entregarle la asesoría jurídica que ustedes se merecen. A nuestros auditores, en caso de asistir como visita a algún penal, no deben olvidar enrolarse previamente y mantener las condiciones sanitarias que permitan controlar el ingreso de la pandemia al interior de los penales, lo cual puede resultar fatal. Así que, por favor, mantengan las condiciones sanitarias correspondientes, lleven sus mascarillas, sus guantes, etcétera, para asegurar que el COVID no ingrese a los penales. Tengan ustedes muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.